Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN y el área de servicios al ingeniero les damos la bienvenida. El día de hoy nos va a acompañar el ingeniero Hugo Salas. En un momento él estará con nosotros. Vamos a dar 2 minutos para las personas que deseen compartir el link, lo puedan hacer. En un momento iniciaremos la conferencia. Muy buenas tardes para todos. De parte de ASIEN nuevamente les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Invitamos al ingeniero Hugo Salas. Ingeniero Hugo, ¿nos escucha en este momento? Sí, por aquí les estoy escuchando. De parte de ASIEN, ingeniero, bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, por este tiempo que nos dedica como siempre, por compartir sus experiencias. El día de hoy podemos dar inicio a la conferencia. Ingeniero, ¿es tan amable? Colocamos la presentación. Listo. Ya la estamos viendo, ingeniero, muy amable. Podemos dar inicio, ingeniero. Ok. Bueno, muy buenas tardes para todos. Eh, Qué bueno contar con su presencia el día de hoy. Bueno, mi nombre es Hugo Salas. Voy a hacer una breve exposición, ¿no? Un vistazo inicial muy cortito, ¿ya? Para todo lo que representa el 5G, ¿no? Está bien interesante. Yo, digamos, me he desempeñado, digamos, al menos unos 20 años en lo que es la parte de telecomunicaciones, ¿ya? Trabajando justamente en la parte de telefonía móvil, ¿ya? Y, bueno, he vivido, digamos, bastantes cambios, ¿no? Desde el 2G, 3G, 4G, bueno, era el 5G, bueno, y ya lo que vamos a ver del 6G, ¿no? Un poquito más. O lo que podríamos vislumbrar como el 6G, ¿no? Pero ahorita vamos a dar un vistazo inicial a lo que es el 5G, ¿no? Vamos a hacer como un overview, ¿ya? Todas las preguntas que deseen las podemos dejar para el final de la sesión, ¿ya? Les voy a comenzar ya dando como una pequeña introducción, ¿no? Es así, mucho de lo que vemos respecto al 5G como tal, ¿no? Eh, Tiene mucho marketing, ¿ya? Entonces, más allá de todo eso, que ese marketing que tiene, ¿no? El 5G, lo vemos por todos lados, ¿no? Ahí, en las redes sociales, lo vemos en las noticias, ¿no? En muchos lugares vemos que se habla del 5G, ¿ya? Y bueno, nos vemos muy influenciados por todo eso, ¿no? Hoy en día las tecnologías de acceso celular, ¿ya? A diferencia de lo que ocurrió anteriormente, bueno, ya con el 4G ya también venía un poco así, vienen muy acompañadas de lo que es el tema de marketing, ¿no? Esa es una diferencia que hay con lo que había antes, ¿no? Por todo lo que significa, ¿ya? Todo lo que implica a nivel de comunicación, ¿ya? Y que vamos a ver un poco más en esta presentación. Entonces, nos vemos muy influenciados por todas esas imágenes conceptuales, ¿no? Y todos esos artículos periodísticos que vemos, ¿no? Así como las imágenes que estamos viendo en pantalla, ¿no? Que podrían deslumbrar a las personas, pero la idea es que, digamos, técnicamente lo podamos definir, pero también usando términos simples, ¿no? Porque en realidad es complejo. Entonces, lo mejor siempre es,
o una manera que a mí me gusta mucho para explicar qué es el 5G y por dónde va y todo eso, es tratar de definir en términos simples de qué se trata. O sea, de qué se trata este juego. Y a partir de allí, entonces, ir a lo que sería como una explicación más técnica, ¿no? Porque son muchos temas, de verdad, que envuelve todo lo que es el, este nuevo estándar, ¿no? Que ya justamente vamos a hablar de eso. Ese punto es crucial, ¿no? Ese estándar, ¿ya? O este release, este nuevo release que ya tenemos. Entonces, por la complejidad, ¿no? Y para diferenciarlo de las tecnologías que le precedieron, como el 2G, ¿no? Que es, normalmente es mejor hablar así, ¿no? Del GSM, ¿ya? Aunque 2G también habían otras tecnologías, ¿no? Que eran 2G, pero normalmente GSM, el UMTS, ¿ya? Para denominar mejor lo que se conocía como 3G, el 4G, que siempre es mejor denominarlo LTE, ¿ya? Eh, o en algunos casos LTE Advanced, bueno, son pequeñas diferencias. Y bueno, es mejor decir qué es y qué no es el 5G, ¿no? Entonces, para decir, bueno, diferenciarlo un poco, ¿qué no es? O sea, el 5G no se trata solo, con las tecnologías anteriores siempre tenía como ese punto álgido, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las velocidades, ¿no? Las velocidades de transmisión de datos, ¿no? De throughput, ¿ya? ¿Con qué velocidad puedo llegar yo a transmitir y recibir datos, uplink, downlink, ¿no? Entonces, el 5G, ¿sabe qué? No se trata de velocidad, ¿ya? Normalmente, para los diferentes tipos de tecnologías, ya en 3G, o sea, o en el UMTS, sabemos que la tecnología de acceso o la interfaz aire era el WCDMA, ¿no? Y en GSM era TDMA, ¿ya? Y en LTE teníamos dos, ¿no? En donde en Downlink teníamos el OFDMA, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata el 5G? Bueno, sí, también vamos a tener OFDMA, ya como tecnología de acceso aire, ¿no? Pero no se trata solo de una nueva interfaz aire, ¿no? Porque hay diferencias, ¿ya? Hay diferencias. Se parece mucho a la de LTE, ya vamos a ver por qué. ¿De qué se trata también? O sea, ¿de qué no se trata? Bueno, no es solo de habilitar el M2M y el IoT. En este caso, el M2M es como decir el machine to machine, ¿no? La comunicación entre las máquinas, ¿no? O el famoso IoT, el Internet of Things, el Internet de las cosas. Y decir, bueno, ya tenemos Internet de las cosas, bueno, eso es, ok, eso es el 5G. O el M2M, la comunicación entre las máquinas, ya, eso es 5G. No, no se trata solo de eso. O sea, o no se puede ver de una manera tan simplista, ¿no? Hay que ir un poco más allá. Entonces, ¿de qué sí se trata el 5G? Se trata de mejorar la experiencia del consumidor o del usuario, ¿ya? Como tal. De eso se trata. ¿Ya? ¿De qué se trata? De habilitar nuevas aplicaciones y terminales, ¿no? Eso le vamos a llamar, ¿ya? Muy acertadamente, vamos a ver los que son los casos de uso. Y eso es lo que nos va a interesar realmente en el 5G. Cómo atender los casos de uso, ¿ya? Y de qué se vale la tecnología para hacerlo. Y el 5G, entonces, ¿qué se trata? De hacer la red más ágil y óptima para cada aplicación. Entonces, el 5G es para la gente y para las cosas. Antes, digamos, cuando uno dice la gente es cuando tú hablas, ¿no? Normalmente tienes una llamada telefónica con otra persona, eso es la persona a persona, ¿no? O cuando estás enviando un mensaje, ¿ya? Compartiendo información, lo que sea, con otras personas, eso es de persona a persona. Pero también tienes comunicación con las máquinas, ¿no? Este, tienes muchos, digamos, formas de tú interactuar con máquinas, ¿ya? Y te dan información, ¿ya? O te prestan un servicio. Y también hay esa interacción entre las máquinas, ¿ya? Que es una cantidad mucho más grande, ¿ya? De interacciones que las que se pueden tener entre las personas, ¿ya? Debido a la cantidad de máquinas o dispositivos que existen, ¿no? Entonces eso ya nos hace pensar en un tema, capacidad, ¿no? Capacidad a nivel de la interfaz aire, o sea, cómo le sacamos más jugo a, a esa interfaz y también cómo podemos hacer que sea eficiente, ¿no? todo este, toda esa transmisión de datos, cómo hacemos más eficiente
el uso de aplicaciones y qué implica eso, ¿no? Vamos a ir a un término también muy interesante que es la latencia, ¿no? Que esa interacción o esa capacidad de tener una reacción casi inmediata, ¿no? Al momento de realizar alguna operación en el teléfono o, por lo menos el caso típico, ¿no? De los juegos, el gaming, ¿no? Hay que tener, cuando es en línea, tiene que tener interacción muy rápida, ¿no? Para que siga siendo atractivo de cierta manera, ¿no? Eso sin hablar de otras aplicaciones como pueden ser las cirugía remota, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya vamos a adentrarnos un poco más en eso. Ya ven que es complejo, pero lo importante es ver de qué no se trata y de qué sí se trata, ¿ya? Entonces vamos a hablar de algo que vimos anteriormente, ¿no? Que es interesante y es la forma correcta de tipificar, ¿no? al 5G, que son los casos de uso. Entonces, para simplificar, ¿no? Se crearon o se plantearon unos 3 casos de uso, ¿no? Que resumen el objetivo de lo que es el 5G. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver esos 3 casos de uso. Déjenme usar un tantito aquí la pluma acá, ¿no? Los vemos acá, ¿no? Estos casos de uso. Aquí tenemos el primero, ¿no? Que denominamos Extreme, aquí está, el primero. Extreme Mobile Broadband o el EMBB, ¿ok? Después van a ver otro que lo van a encontrar también, segundo, ¿no? Lo van a encontrar mucho por allí, que es el Massive Scale Communication o MMTC. Este es como más o menos como decir el Massive Machine Type Communication. Eso es lo que significa. Ya voy a ir adentrándome en cada uno. Y tenemos el tercero, que sería el URLLC o Ultra Reliable Low Latency Communication o Service. ¿Ok? Entonces vamos a ver de qué se trata cada uno. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos y fíjense, son 3 casos de uso. 3 casos de uso. Entonces, cuando nosotros hablamos de EMBB o Extreme Mobile Broadband, estamos hablando de, bueno, muy altas velocidades de transmisión. O sea, un throughput alto. ¿Ok? Elevado. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Con el EMBB, bueno, que tenemos de 20 a 10 gigas, ¿no? Gigabits por segundo, uplink, downlink, ¿ya? Esto es, obviamente, teórico, ¿ya? Tenemos una latencia en user plane, ¿ya? De 4 milisegundos, ¿ok? La reacción. Y podemos, a nivel de movilidad, atender, digamos, UIs o dispositivos móviles, los UIs, y kilómetros, acuérdense, que estén moviéndose a unos 500 metros por hora. Aquí vemos el caso de los trenes, ¿no? Los trenes de alta velocidad. Tren, ¿no? Entonces necesitan que cumplas con esos requerimientos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tienes el Extreme Mobile Broadband, ¿ya? Una velocidad, digamos, muy alta, te sirve para, digamos, diversos temas, ¿no? Pueden ser las videollamadas, ¿ya? O conferencias virtuales, ¿no? Donde comparte bastante información. Fixed wireless. Fixed wireless lo que significa es como el internet que tienes del cable que te llega en tu casa, digamos, lo podrías tener, digamos, con un modem, ¿ya? O un dispositivo 5G, ¿ya? Que sería wireless. ¿Ok? Eh, tienes el UHD video, ¿ya? También necesitas, son, digamos, aplicaciones o temas, no sé, aplicaciones, o servicios que necesitan una alta transmisión de datos, ¿ok? Bien sea porque estás transmitiendo algún video, ¿ya? O por la cantidad de información que estás transmitiendo, por lo menos. Fíjense, aquí les pone, ¿no? Realidad virtual o realidad aumentada, ¿no? Todo eso, digamos, para que esas aplicaciones funcionen, necesitan una velocidad de datos, de transmisión de datos elevada para poder
tomar decisiones en función de todos los datos que está viendo, ¿ya? También vamos a ver que necesita una latencia que sea baja, ¿no? Por lo menos lo que es la realidad virtual o realidad aumentada, ¿no? Si han visto de repente esos prototipos de lentes, o gafas, ¿no? Como le quieran llamar, que son de realidad aumentada, te van dando la información específica, puede ser información técnica o de diferentes aspectos, ¿no? De lo que está en el ambiente. Entonces tiene que haber una latencia muy baja. Eso significa que la reacción con que tú estás, o el tiempo en que te está llegando la información, o sea, no solo hay una cantidad de información muy grande, sino que te llega muy rápido. O sea, la diferencia que hay entre, digamos, tú presionar un botón y ver lo que sucede en la aplicación ya es muy corta, ¿ya? Por ponerlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, fíjense que esas son aplicaciones, lo que llaman, ¿no? Human to human, ¿no? Por ejemplo, virtual reality, video conference, todo eso, ¿no? Human to machine también, ¿no? Cuando estás interactuando con Mac. Y de máquinas a máquinas puede hacer video monitoring, ¿no? O un monitoreo por video. O mobile cloud computing, ¿ya? También puede ser una aplicación de máquina entre máquinas, ya necesitan compartir una gran cantidad de información para hacer análisis. Fíjense que lo que más se ve acá es que no solo es el tema de las de la velocidad y todo eso, ¿no? Ok, hay una parte técnica, digamos, y de equipos y de interfaz AI y demás, que es necesaria para que eso se cumpla, pero lo importante son las aplicaciones, el uso final, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Voy a borrar un poco por acá. ¿Qué más tenemos? El Massive Machine Type Communication, por ejemplo. Ok, tenemos lo que son los wearables, ¿no? Los wearables son, por ejemplo, todo lo que son los relojes, sensores, sobre todo sensores, ¿ya? Que miden cualquier cantidad de cosas. No sé si han visto de repente esa ropa que puede medir, digamos, o ofrece datos sobre tu ritmo cardíaco, sobre calorías que pierdes, etcétera, ¿no? Y así como los zapatos también, ¿no? Pero hay ropa que podría monitorear tus funciones vitales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo eso envía información. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usamos esa palabra massive, ¿no? Cuando usamos esa palabra massive, lo que significa es, bueno, que de estos dispositivos, porque esa al final no es como un UI, pero es un dispositivo también, ¿ya? Que va a estar conectado a la red. ¿Y cuántos de esos dispositivos hay? Millones. Son muchos. Entonces, ¿cuál es el objetivo antes de conversarles de todos estos otros temas, ¿ya? Del Massive Machine Type Communication, ¿ok? La base sería 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Es decir, la red tiene que tener la capacidad de atender eso. También los dispositivos ¿qué característica deben tener? 10 años de duración de su batería, ¿ok? O sea, el tiempo de vida útil, ¿ok? Y aquí hay otro que pone 20 dB de mejoras en la cobertura. Es decir, tiene que muy fácilmente poder conectarse o poder tener acceso a la red, ¿ya? Entonces, ¿qué otros ejemplos tenemos de Massive Machine Type Communication? Puede ser el social networking, ¿no? Vemos que los teléfonos, el UI solo interactúa de muchas maneras, ¿no? Y hay muchos dispositivos, ¿ok? Healthcare monitoring, ¿no? Que es el monitoreo como de la salud, ¿no? Todos los que son aplicaciones en el área de la salud van a implicar una gran cantidad de dispositivos porque son sobre todo lo que deben pensar siempre es en sensores. ¿Cuántos sensores no puedo utilizar para cualquier cosa? Imagínense, puede ser, por ejemplo, sensores para los medidores, se me ocurre, ¿no? Aquí en un caso de Smart Cities, por ejemplo, de ciudades inteligentes. Medidores para lo que son o sensores para los medidores del agua potable, ¿no? El servicio de agua, por ejemplo. Y que te puedan, digamos, dar información directa o que puedan dar información directa a la compañía, ¿no? de agua potable acerca del consumo o posibles
desperdicios de agua en algunas partes específicas de la tubería, ¿no? Cosas que no se pueden hacer hasta que no se rompe un tubo, ¿no? O alguien no lo informa. Entonces, pero ¿cuántos medidores no hay? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas tuberías? ¿Cuántos? Son muchos. Entonces, son una gran cantidad de sensores, y eso va dentro de lo que es el Massive Machine Type Communication, ¿no? La comunicación masiva de máquinas, ¿no? Aquí vemos también vehículos e infraestructura, por supuesto, porque si yo tengo una comunicación con lo que son, por ejemplo, los semáforos, ¿no? O dentro de la ciudad, ¿ya? Puede darse, digamos, una interacción en el sentido de que te puede dar mejores rutas para llegar a tu destino, etcétera. O sea, son comunicaciones máquina con máquina, ¿ok? También vemos aquí una parte que es automatización industrial, todo lo que son los robots, por ejemplo, en la industria moderna, ¿no? Porque el 5G tiene mucho que ver con el tema de lo que es la industria 4.0 y bueno, más allá, ¿ya? Que es la automatización total, ¿no? De muchos de los procesos. Entonces también se hace necesario, ¿no? Por el tema de la latencia. Hay muchos dispositivos o robots industriales que tendrán gran cantidad de sensores, podrían trabajar con la red 5G y de esa manera, digamos, comunicarse. ¿Ok? Tenemos otro punto que es Ultra Reliable Low Latency Communication, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay servicios en donde la latencia, ¿ya? Ese término, ¿ya? O esa propiedad es vital. Por ejemplo, cirugía remota. Este ejemplo es bien interesante, ¿no? Porque, claro, si estás haciendo una cirugía, si está haciéndose una cirugía remota, ¿ya? Se supone que el cirujano está utilizando algún tipo de robot, ¿no? Entonces ese robot tiene que ser muy sensible, ¿ya? a los cambios, a las acciones que desarrolles. Tiene que ser prácticamente como que tú estás moviendo la mano allí mismo, ¿no? Entonces, esa velocidad, ¿ya? Ese tiempo en que toma esa reacción, que es la latencia, por decirlo, por poner algún término, digamos, más entendible, tiene que ser muy bajo, ¿ya? Entonces, esos servicios tienen una latencia de 1 milisegundo en user plane. ¿Okay? Tienen que ser altamente seguros, tienen que tener una resiliencia bárbara, ¿ok? Porque tiene que darse, ¿no? Tiene que asegurarse el proceso, ¿no? Y tiene que tener una disponibilidad muy alta, ¿no? ¿Qué podríamos medir? Como 99.9, y hay que ver los 99999%, ¿ok? Una disponibilidad muy alta. También lo que es el B2B, que es el vehicle to vehicle, o sea, la comunicación entre vehículos, ¿no? Ahí vamos a todo lo que es eh, el, el manejo autónomo como tal, ¿no? En el manejo autónomo, como ustedes saben, obviamente el humano ya no, o sea, no está conduciendo el vehículo como tal. Entonces la interacción que tiene que haber entre la máquina, ¿no? Entre máquinas, sobre todo para llevar grupos de vehículos, ¿no? Tiene que ser tiene que ser con una latencia muy baja y tiene que ser con una disponibilidad muy alta y tiene que ser altamente segura esa comunicación, ¿ya? Para que no se presenten los accidentes que, de lo que sabemos, el gran o el mayor porcentaje de accidentes que ocurren vehiculares siempre son por errores humanos, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos unos casos de uso que son bien, bien específicos, pueden ampliarse, ¿ya? A muchas cosas, pero básicamente lo vas a tener aquí, el EMBB, el MMTC y el URLLC, ¿ok? Básicamente. Vamos a pasar al próximo slide. ¿Ok? Entonces, los requerimientos técnicos, digamos, en un alto nivel, ¿no? O sea, vistos como a 10.000 pies de altura, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. Entonces, para cumplir esos casos de uso, obviamente hacen falta unos requerimientos técnicos, ¿no? Entonces, aquí vemos una gráfica bien interesante, o unos gráficos radiales, ¿no? Bien interesantes, donde vemos lo que es el IMT 2020, ¿no? El INT 2020, que sería el International Mobile Telecommunications 2020, que es como la recomendación, ¿no? De la ITU, ¿ok? De la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la International Telecommunication Union, nos dice, ¿no?
que en experiencia, lo que es experiencia de usuario, cuántos son en velocidad, por ejemplo. En experiencia, en tasa como tal, serían 100 megabits por segundo, ¿no? Cuando en IMT Advanced lo pueden ver como el 4G, ¿no? Como el T era 10, ¿no? Entonces aquí vemos una diferencia notable, ¿no? Digamos que esto es lo que define, o sea, cómo tú puedes decir que una red es 5G, ¿ya? Vendría dado más o menos por estos factores. Entonces, en eficiencia de espectro, aquí vemos menos, de aquí hay un gap cortito, ¿no? En eficiencia de espectro de 1 a 3 veces, pero eso es muchísimo, ¿ya? Porque en 5G, como vimos, tenemos los casos del MMTC, ¿ok? Del Massive Time Communication, y tiene que haber una capacidad mucho mayor, ¿ok? Y eso implica que tiene que haber una eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico mucho mayor. ¿Okay? También lo que hablamos de lo que es la velocidad, ¿no? En cuanto a mobility se refiere a la velocidad, ¿ok? Los trenes hoy en día son mucho más veloces que antes. Entonces, los requerimientos con el LTE Advance eran 350 kilómetros por hora. Con el 5G serían de 500 kilómetros por hora. Igual la latencia se reduce, ¿ya? De 10, de 10 milisegundos a 1 milisegundo, ¿ok? En user plane. ¿Ok? La cantidad de dispositivos conectados va de 10 a la 5 a 10 a la 6, ¿ok? Dispositivos por kilómetro cuadrado. También hay que hay un aspecto importante, que es el uso, ¿ya? O la eficiencia en el uso de la energía, ¿ya? Y bueno, eso tiene que incrementarse hasta el 100%. Este punto es bien importante, ¿ya? Porque hoy en día sabemos que todas las tecnologías que no sean, digamos, por ponerlo de una manera, decirlo de una manera, verdes, o sea, que contribuyan a reducir la, la traza de la huella de carbono y todo eso, no son aceptables, ¿no? Porque no son sostenibles, no van a ser viables. Entonces, tiene que haber una eficiencia en el uso o en el consumo de la energía. Como vemos también en el área de lo que es la capacidad, ¿ya? También aumenta muchísimo, ¿no? En lo que son megabits por segundo por metro cuadrado, ¿no? Por ponerlo en términos, ¿no? Antes era de 0.1 y aumenta hasta 10. Eso está relacionado también un poco con lo que es la eficiencia del espectro, ¿no? Y la tasa, digamos, en máxima o el peak, ¿no? Data rate en gigabits por segundo, este es el downlink, ¿ya? Iría así de 1 gigabit que podías obtener con el IMT Advanced, con el LTE, con todo lo que implicara, ¿no? Colocar a eso. Ya hasta 20 gigabits por segundo, ¿ya? Entonces, digamos, si tú tienes una red o lo que vas a denominar 5G cumples con estos puntos, entonces ahí es que, o si tienes una red que cumple con estos puntos, al contrario, ¿no? Eso es lo que tú puedes denominar, o según el IMT 2020, como una red 5G, ¿no? O al menos para cumplir con los casos de uso, ese sería el requerimiento, ¿ya? Entonces acá en este otro radial podemos ver, digamos, justamente esos casos, ¿no? El ENBB, lo vemos por acá, ¿ya? Estos son casos que tienen, digamos, alta importancia, el Peak Data Rate y el User Experience Data Rate. O sea, esa tasa, la velocidad que estás obteniendo, claro, o sea, es importante no por la velocidad en sí, sino para poder tener la experiencia que requieres, ¿no? De ejemplo, bajar una película en segundos, ¿ya? O tener una buena experiencia utilizando la realidad aumentada u otros tipos de servicios, ¿ya? Lo que sería el Massive Machine Type Communications, ¿ya? Vemos que sería sobre todo este sector, ¿no? Connection Density, la cantidad de conexiones que puedes tener, porque ese va a ser el punto importante. Y ese es justamente, IoT, ¿ya? Ahí vemos más eso, ¿ok? El IoT, ¿ok? El Internet de las cosas, ¿ok? Y el Internet de las cosas se dice bonito, pero ¿qué implica? Implica conexión de muchos, muchos dispositivos y tiene que haber la capacidad para atenderlos, ¿ok? Otro punto, digamos, también importante para el Ultra Reliable Low Latency Communication, vimos, bueno, justamente la latencia, ¿no?
Esa latencia tiene que ser bajita, ¿no? Para poder atender justamente esos casos. Entonces aquí vemos por importancia, ¿no? Más o menos cómo está tipificado en el radial, ¿no? Aquí en la parte interior vemos que a qué se le da como menos importancia dependiendo de, digamos, la red, ¿no? Que está, o mejor dicho, el servicio, ¿no? Que se esté dando. Unos tienen más importancia, otros tienen mayor importancia. De ahí depende, ¿no? Pero en general, todos en el 5G vas a tener un requerimiento, o sea, que no va a ser uno solo, o sea, el Enhanced Mobile Broadband, o hay casos de uso que mezclan, ¿no? Diferentes necesidades, ¿no? Que necesitas Enhanced Mobile Broadband, pero también necesito mi Ultra Reliable Low Latency Communications y así. Entonces, estos son los requerimientos técnicos de alto nivel. Entonces, para verlos así un poco más en tabular, podemos verlo de esta manera, ¿no? Y vemos la comparación del 4G con el 5G, ¿ya? Vemos el primero, Peak Data Rate, ¿no? Que es la tasa pico, ¿no? Que puedes obtener, la tasa máxima, 20 gigabits, es bastante con respecto a un gigabit, aunque ya, o sea, depende del servicio, ¿no? Porque habría que ver, ¿no? Bueno, ¿para qué yo necesito 20 gigabits? ¿No? Hay que ver, ¿no? Que tal vez no hay el servicio, ¿ya? O el servicio que requiere de repente esas velocidades para tú tener una experiencia de uso de si tus 100 megabits, ¿no? De repente no se han podido desarrollar o comercializar porque no está disponible la tecnología para hacerlo, ¿no? Entonces ahora eso cambia, ¿no? Con las nuevas eh, tecnologías, ¿no? Con el 5G. La eficiencia del espectro en 4G, digamos, como que no, o sea, se medía, se sabía, pero no era como un requerimiento, ¿no? Como tal. Aquí en el 5G sí, ¿no? Tienes que tener una eficiencia de espectro, 3 veces mayor. Igual vemos la capacidad de tráfico, ¿ya? La latencia de 10 milisegundos a 1 milisegundo, ¿no? La cantidad o la densidad de conexiones, ¿no? Veamos, 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Estamos hablando, pueden ser sensores, o sea, ¿no? Es bastante. Eficiencia energética sí, tiene que ser 100% y este es un reto que se hizo, digamos, a nivel mundial para sacar el 5G con los proveedores, ¿no? De todo lo que va a ser, de todo lo que es la tecnología, de ahorrar en todo esto. Entonces, este, es bien interesante. No vamos a ahondar mucho en este tema, pero es bien importante, ¿no? El impacto que eso tiene. Vamos a ver el otro slide para poder cubrir los puntos, ¿no? Entonces, sobre los estándares y recomendaciones del 3GPP para el 5G. Como saben, el 3GPP o el 3GPP, digamos, es uno de las organizaciones que se encarga de establecer lo que son los estándares, ¿no? Para las diferentes tecnologías, ya que no solamente puede ser de acceso, sino muchas otras, ¿no? Específicamente para lo que es el 3G, 4G, 5G, ¿no? Tenemos justamente lo que son, o tenemos muchos technical reports, ¿no? Que va generando el 3GPP, ¿no? Yo les recomiendo ir acá, vayan a la fuente directamente, vayan al 3gpp.org o 3gpp.org, ¿ya? Se meten ahí y pueden tener acceso a todos los technical reports, ya van a encontrar documentos que son como TR, Technical Reports, y van a también encontrar lo que son TS, ¿ok? Son de los más importantes, que son los Technical Specifications, es decir, cómo debe funcionar la red según el estándar. Es decir, cómo tiene que hacer un proveedor, o sea, qué tiene que asegurar un proveedor que haga su equipo. ¿Ya? Su equipo puede ser un UI, un teléfono, o puede ser el equipo de red, ¿ya? O cómo funciona una aplicación de red. ¿Ya? Ya vamos a entrar un poco más en ese aspecto, ¿no? De separación del software del hardware, ¿no? Que es bien interesante en las redes modernas. ¿Ya? Entonces aquí vemos un ejemplo, ¿ya? De un technical report y vemos que se trata del 5G justamente. Entonces toda la serie que ustedes encuentran que sea 38, ¿no? Aquí lo van a encontrar, por ejemplo, ETSI TR, es igual, ¿no? Es el ETSI 3GPP, lo van a encontrar ETSI 3GPP. 38, cuando vean ese número acá,
o S138, todo eso se refiere siempre, ¿ya? O aquí lo ven mejor, ¿no? 38, siempre se refiere a el 5G. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ingresar, ¿ya? Y bajar todos los estándares que quieran, eso es totalmente gratis, ¿ya? Sin embargo, no es, o sea, bajarlo es fácil, ¿no? Pero la idea es que cuando necesiten una información específica pudieran consultar, digamos, la información que encuentran en esos estándares es bien, bien específica y técnica, ¿no? Entonces, tienen que saber muy bien lo que estén buscando para justamente atinar cuál es el estándar que necesitan. Por ejemplo, si ustedes trabajan en una red de telefonía móvil con un operador o con un vendor, ¿no? O hacen análisis, ¿ya? Muchas veces les puede interesar saber, ok, tenemos, si hay un problema, hay que hacer un tipo de troubleshooting, ¿ya? O solucionar algún problema y en el cual hay un tema de comunicación, ¿ya? Puede ser algún tipo de protocolo o reglas que deben seguir un equipo, ¿ya? Entonces la idea es buscarlo acá, ¿ya? Normalmente el vendor, ya, dígase, cualquier vendor, ¿no? Cualquier proveedor de equipos, te va a decir que su equipo cumple con tales y tales estándares, ¿no? Del 3GPP. ¿Okay? Eso es típico encontrarlo y con esa manera puedes sortear, ¿no? El problema. Aquí vemos algunos, ¿no? Aquí vemos los TS, fíjense que dicen TS y TR, ¿no? TS es Technical Specification, ¿ok? Son los estándares y TR son serían los technical reports, ¿ya? O sea, como un estudio, un reporte de un estudio que se hizo, ¿no? Para llegar a una conclusión. Entonces aquí vemos, ¿no? Que hay muchos. Tenemos NR. Siempre que vean el 5G van a ver esto, ¿no? NR. NR lo que significa es New Radio. Porque en general sí hay una nueva interfaz de radio. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos ver acá en los estándares? Bueno, tenemos estándares referidos al UI, al User Equipment, ¿no? Tenemos también estándares relacionados a la estación base, ¿ya? Radio Transmission and Reception, ¿ok? Tenemos, bueno, muchas otras. Descripción de la capa física, ¿ya? Tenemos, a ver, por decir acá, procedimientos, ¿no? En modo idle, ¿ya? Medium Access Control, o sea, capa MAC, o sea, lo que es el protocolo de esta especificación, RLC, que es Radio Link Control Protocol Specification, ¿ya? Todo esto se refiere a la parte de radio, ¿no? Aunque hay que recordar que no es solo la parte de radio, ¿no? Pero hay muchos estándares que van a encontrar y que van a hacer mención a esto, ¿no? Señalización, transporte, ¿ok? XN, interfaces, ¿no? Aspectos generales, principios y demás, ¿ok? Hay muchas, muchas especificaciones, las pueden conseguir, fíjense, pueden conseguir acá, pueden irse acá directamente y encuentran todo lo que son la serie 38, ¿ok? De los Technical Specification y Technical Reports, como les dije. O sea, si van a ver eso, ¿ya? Como una lectura inicial, yo no la recomiendo, ¿ya? Pero si ya tienen alguna experiencia trabajando y haciendo, digamos, resolviendo problemas, o si quieren simplemente dar un vistazo a cómo son las especificaciones, pues yo recomiendo que vean el 3GPP, ¿ya? Y naveguen un poco por allí, ¿no? Exploren, ¿no? Siempre explorar, ¿ya? Ok, ahora vamos a ver lo que llaman un roadmap, ¿no? O sea, ¿cuál es el camino que se está siguiendo respecto del 5G? El 5G, como ustedes saben, en el 3GPP se trabaja siempre por release, ¿no? Como por versión. Entonces, por ejemplo, la última versión de lo que se refiere a LTE, ¿okay? Que es LTE Advanced, ¿ok? Era el release 14, ¿ya? Entonces, ya cuando sale el release 15, ya todo eso se refiere, el release 15 hacia arriba, todo eso se refiere a, bueno, ya vamos a ver, hasta que aparece esa idea, ¿no? De release 15 hacia arriba es referente a lo que es el 5G. ¿Okay? Entonces, cuando vean esto, release 15, siempre piensen en 3GPP. 3GPP. No sé qué pasa con la pluma acá. Me está dejando mal. Ok. El 3GPP. Ok. Entonces, si lo ven,
si lo ven, hay todo un proceso para poder liberar un release, ¿ya? De una nueva tecnología. Normalmente se requieren bastantes años para llegar a un release, ¿ok? Entonces, ¿quién trabaja en el 3GPP? Bueno, está la organización como tal y trabajan también operadores y trabajan también proveedores de tecnología, ¿ok? En conjunto con otras organizaciones y se definen entonces, tienen un plan de trabajo, ¿ya? Que pueden ver justamente aquí en el 3GPP para que les interese, digamos, ver un poquito más cómo funciona eso, ¿ya? Entonces se van trabajando justo en las especificaciones, en los features o características, hasta que se llega a un consenso, digamos, y mira, ya está suficiente maduro para lanzar el release, sí. Entonces, cuando se lanzan las reglas, ¿ya? Los proveedores de hardware ya tienen esas reglas, o sea, ya las conocen porque ellos mismos están trabajando en los estándares. Y entonces se empiezan a desarrollar todo lo que son los UIs, o sea, los teléfonos o los equipos ya se comercializan como tal, ¿no? Entonces es una parte importante. Entonces vemos el release 15, ¿desde cuándo salió? Bueno, tenemos 2017 y 2018. Entonces tú me dices, bueno, Hugo, pero 2018, 2017, estamos en 2022, el 5G ya es tan antiguo. Sí, es palabra antigua, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué sucede? Que de acuerdo a los gurús, ¿no?, de las telecomunicaciones, este, hay un salto importante en tecnología, ¿ya? Más o menos cada 10 años. O sea, cada 10 años se desarrolla ya la tecnología que hay se vuelve como obsoleta. Entonces, digamos, en 2019, 2020, digamos, ya tenían los primeros rollouts, o sea, los primeros desarrollos comerciales o despliegues comerciales, ¿no?, de la red 5G. Entonces, si vamos ahí, digamos, cada 10 años, ¿ya? Ok, entonces por ahí por vuelta del 2030, se presume que vamos a tener ya en las puertas a el 6G. Entonces, pero en este año, 2022, en la actualidad, ¿qué tenemos? El 5G, sí, lo tenemos desde hace tiempo. Lo que pasa es que, bueno, digamos, ocurrieron muchas cosas, incluida la pandemia, que retrasó el rollout en muchos sitios, ¿no?, en muchos países. Muchos operadores lo retrasaron un poco más, ¿ya? Entonces, fíjense qué atiende, vimos un poco esto de release, ¿no? Entonces, vamos a ver qué puntos toca, ¿no?, específicamente ese primer release. ¿Qué casos de uso? ENBB y un Ultra Reliable Low Latency Communication básico. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que lanzan los operadores cuando te dicen, tienes la red 5G, ok, pero ¿qué es lo primero que realmente están viendo? Que colocas tu nueva interfaz de radio, tu 5G NR, ya vamos a ver cuál es la forma de despliegue, y tienes altas velocidades, porque eso sí lo puedes manejar, pero no puedes manejar todos los casos de uso. Lo que manejas uno y otro de manera muy básica. Entonces, eso es lo que normalmente se está ofreciendo primero como 5G. Básicamente, ¿por qué? Bueno, ya vamos a ver el motivo de por qué no ofrece todo, o sea, por qué no puedes tener todo. Fíjense, ya en el Release 16, que son las reglas, ¿no?, ¿qué se vio? Bueno, V2X, esto significa Vehicle to Everything, ¿no? La comunicación entre vehículos, ¿ok? El IoT, este es como el Industrial Internet of Things, que es algo así como Massive Machine Type Communication, es lo mismo, ¿no? Son nombres que se le dan posicionamiento, digamos, más preciso, etcétera, ¿no? Digamos, son features que te permiten cumplir con más casos de uso, ¿ya? En el Release 17, ¿ya?, ¿qué tienes? Bueno, ya tienes casi todos los features, ¿no? O casi todos los casos de uso, ¿ya? Y ahorita lo que se está trabajando en el Release 18, ¿ok? Ese es el que tenemos ahorita en el 2022. Debería acabarse 2023 y así se sigue avanzando, ¿no?, en lo que es el 5G. Pero ya es palabra vieja, o sea, ya eso ocurrió hace bastante tiempo el 5G. Solo que en realidad hay otro punto, ¿no?, que es interesante mencionar, que se abre como una brecha, ¿no? Porque tú dices, bueno, estamos en el 5G en muchos países, de repente, por ejemplo, mercados, top markets, ¿no? Corea del Sur, obviamente. Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, ¿ya?
son países, China también, ¿no? Son países en donde el desarrollo, digamos, o el despliegue siempre va a ir, o sea, va a ir muy rápido. Son los países que están, digamos, en la punta de lanza de todo lo que es la creación, ¿no? De la tecnología, ya como tal. Entonces, en muchos de esos países ya el 2G, el GSM, ya no hay radio base 2G, ¿no? Se reutilizó ese espectro y no tenemos radio base 2G. Pero en la realidad en otros países, ¿no? Que puede ser Latinoamérica, por ejemplo, caso típico, ¿no? O África o otros lados, el 2G sigue siendo una realidad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Se abre como una brecha. Bueno, ¿qué pasa? En la red tengo 2G, tengo 3G, tengo 4G, tengo 5G y en 2030 ya tengo el 6G. Bueno, ¿qué va a pasar, no? Esa es una pregunta interesante porque se abre esa brecha, ¿no? A ver, la brecha que había antes, ¿ya? Antes era hasta 4G, ¿no? Y incluso antes hasta 3G, ok, pero ahora se abre un poco más, entonces se hace un poco más complicado, ¿no? Es algo que en algún momento se va a tener que como que controlar, ¿no? Pero la idea es que haya un crecimiento, ¿no? Porque, ¿qué es lo que permiten las nuevas tecnologías? Ahorrar energía, sobre todo y permite nuevos servicios y aplicaciones. Entonces, sí conviene ir dejando esas tecnologías atrás, pero tiene que ser rentable también para los operadores y tiene que haber un consenso respecto al espectro radioeléctrico en los países, ¿ya? Cada ente regulador tiene que dar cabida o tiene que ofrecer, ¿no? O sea, tiene que tener sus proyectos, digamos, como al día, ¿no? Entonces, eso es un tema interesante a nivel de regulatorio en cada país para lo que es el 5G, ¿ok? Entonces, vamos a ver las modalidades, ¿no? ¿En qué modalidades, para ver este término, ¿no? Que lo van a encontrar mucho, que es el NSA versus el SA. NSA lo que significa es non-standalone, ¿ok? Y standalone, bueno, su nombre lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando a ti te ofrecen las primeras versiones, ¿no? Del 5G, o mejor dicho, los primeros release del 5G, 2017, 2018, 2019, los primeros despliegues, incluso ahora, ¿cómo van a ser? Aquí vemos un nombre conocido, ¿no? Nuestro EPC. El EPC, digamos, es el core de 4G, ¿ok? Y nuestra radio base, digamos, a nivel de radio, nuestro New Radio, que es el 5G, ¿qué va a depender? De un Core 4G. Entonces, ¿qué servicios puedo dar yo aquí? Mi IMBB, ¿ok? Porque mi interfaz de radio 5G me va a permitir esas velocidades. Si yo hago algunas modificaciones, ¿ya? O unos upgrades, ¿no? Unas mejoras en el software del EPC, ¿ya? Junto a mi radio base LTE, yo voy a tener lo que llaman el dual connectivity, ¿ya? Entonces yo voy a poder tener esas altas velocidades siempre y cuando el UI me lo permita. Es decir, yo tengo un UI que pueda manejar mi interfaz de radio 5G. Entonces voy a tener esas velocidades, pero ¿voy a tener los casos de uso? Pues no, la respuesta es que no todos. Entonces, ¿es 5G? Sí, pero hasta cierto punto, ¿ya? Esto es lo que llaman opción 3. Esto está tipificado en el 3GPP, ¿no? De hecho, la opción con la que más van a salir los despliegues es la opción 3X, que va a ser el non-standalone. ¿Qué es lo que pasa? Que para desplegar tú una opción, digamos, en standalone, es decir, que no tengas ese acompañamiento o un nodo master que sea LTE, un InnoD que sea master, que es el LTE, y el slave, que va a ser el New Radio, el 5G, tú necesitas tener un Core 5G. Y los operadores hoy en día no tienen por qué tener el Core 5G. Muchos todavía están desarrollando su estructura para tener en su core el IMS, es el IP Multimedia System, ¿ya? Que es necesario, digamos, para ciertas funciones, ¿no? Entonces, son inversiones que tienen que hacer los operadores. Entonces, todos los casos de uso están contemplados hoy en día para 5G. Algunos operadores puede que estén adelantados en eso, pero normalmente no es así, ¿ya? Porque a nivel del core faltan muchas cosas, ¿ya? O falta esa inversión, ¿ya? Hacerla para que se pueda desplegar como tal, ¿ya? Y más importante todavía, hace falta el ecosistema de UIs, ¿ya? Los dispositivos que soporten eso,
¿ok? Entonces, todo eso va de la mano. Entonces, lo importante es, ¿qué despliegues tienen ahorita cuando hablan de 5G? Normalmente es non-standalone. ¿Qué significa eso? Que tienen su iNode-B, es decir, su radio base 4G, y tienen un upgrade de software, ¿ya? Que les permite, digamos, colocar su radio base 5G o su New Radio, ¿ya? En Dual Connectivity, ¿ok? Lo que llaman Dual Connectivity, ¿ok? Entonces, de esa manera pueden proporcionar algunos casos de uso, normalmente eMBB, ¿ya? Y tener altas velocidades, ¿ok? Un punto importante. Entonces, ¿qué pasa también con lo que es el despliegue, opciones de despliegue? Bueno, que hace falta también un espectro, ¿no? Van a ver en el 5G que van a encontrar, dice, bueno, ¿en qué banda vamos a desarrollar esto? ¿O en qué banda lo podemos colocar? Y es un tema importante a nivel de regulatorio, ¿ya? Tenemos la subbanda, o sea, una subbanda, la banda baja, ¿no? De 6 gigas, ¿ya? Que puede ser por lo menos 3 gigas, 3.2, ahí en esa banda, ¿no? Tenemos una banda media que es sub 6 gigahertz, ¿ya? Ahí ya comenzamos a hablar de lo que es el centimeter wave, ¿no? ¿Ok? Centimeter wave, y más arriba, perdón, y más arriba de eso hablamos del millimeter wave, ¿ok? Estamos hablando de longitudes de onda, ¿ya? A nivel de, hablando de frecuencia, podemos hablar también de longitud de onda, ¿no? Entonces son frecuencias, ¿no? Que son bien elevadas, ¿ok? Entonces, tienen una característica que, claro, tienen una, a nivel de radio, ¿ya? Van a tener una atenuación, digamos, considerable, ¿no? O unas pérdidas considerables, pero es lo que te permite tener mayor capacidad y altas velocidades, ¿ok? Fíjense, a medida que tienes mayor frecuencia, tienes mayor capacidad, mayor throughput y un ancho de banda mucho mayor. Pero si usas las bandas más bajas, tienes una cobertura más macro, ¿no? Entonces tienes mayor cobertura, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usas estas frecuencias que son más elevadas, normalmente tu modo de transmisión va a ser TDD. ¿Se acuerdan que en LTE tenías, bueno, la mayor cantidad de despliegues son en FDD? FDD significa que tienes en uplink y downlink están separados en frecuencia, ¿ya? Y tienes espectro, un espectro downlink y un espectro uplink que está separado, tienen una separación. En TDD no, está todo junto y lo que le divides es en el tiempo, ¿ya? Tienes un tiempo para downlink y otro tiempo para uplink. Entonces, esta modalidad sobre todo es muy importante a la hora que uses un punto muy álgido o que es muy necesario para el 5G, que es el Massive MIMO, ¿ya? Que es utilizar una gran cantidad de antenas, digamos, para mejorar lo que es la capacidad, ¿ya? De los sitios, ¿ya? Para poder tener una mayor eficiencia en el espectro, porque estás usando físicamente otra antena, ¿ok? Con el mismo espectro radioeléctrico. Bueno, pero eso sería un tema para conversar bastante, ¿no? Pero sepan que estas son las opciones, ¿no? Entiendan que en 5G tengo el TDD, va a ser lo que va a dominar para yo tener los casos de uso. Voy a usar mi millimeter wave, ¿ya? Que son, digamos, frecuencias bien elevadas, pueden ser 30 y tantos gigas, ¿no? Por ejemplo, y más allá, ¿no? En el 6G, ¿ya? Pero la tecnología tiene que llegar a eso. Entonces, en el New Radio que tengo, para mencionarlo, ¿no? Voy a tener lo que es un subcarrier spacing, ¿ya? A nivel estamos hablando aquí a nivel de la portadora, ¿no? Eh, Esos carriers, esa cantidad de carriers, ¿ya? Van a ser 12, ¿no? Y, ¿qué es lo que tengo acá? Bueno, aquí vemos en coloreado, ¿no? ¿Qué existía en LTE y fue modificado? ¿Ya? Aquí vemos como en color rosa lo que ya existe en LTE, ¿ya? Como interfaz radio, ¿no? A nivel del dominio del tiempo y de la frecuencia, y que existe, ¿ya? Y que es añadido en el New Radio, ¿no? En el 5G. Entonces vemos que lo único que es añadido, ¿ya? Es esta parte, ese bandwidth part. Ya vamos a ver un poquito de eso. Y todos los demás elementos de la portadora existían en el TI, se mantienen en 5G, pero con pequeños cambios, ¿ya? ¿Qué permanece en el tiempo? El subframe y el frame. Es decir,
en la base de tiempo, o sea, lo que van a encontrar es que básicamente las portadoras que tienen en 5G tenían un factor que es algo que pasa mucho cuando cambian de tecnología, ¿no? Siempre tienen como un factor que es fijo, cuando cambia de tecnología se vuelve variable. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a ser variable ahora va a ser ese ancho de banda. Ese ancho de banda en LTE, el máximo era 20 MHz, ¿ya? Pueden tener, o sea, pueden tener 1.4, 5, 10, 15, ¿ya? Ahora, ese ancho de banda va a ser variable y van a tener algo que llaman la numerología, ¿no? Que es, digamos, esa variación en la numerología va a hacer que el espectro, o digamos, su portadora se adapte a los casos de uso que necesitan. Entonces, ese punto es un diferencial en el 5G. Sin embargo, vemos que se mantiene, ¿no? Se mantiene los FDMA, sí, en uplink y downlink, ¿no? Pero con ligeros cambios. Aquí los vemos, ¿no? Tenemos aquí vemos este punto acá que es delta de frecuencia, ¿no? Ese es el subcarrier spacing, esa separación, ¿ya? Que es de 15 kHz, ¿ya? Entonces, eso ya no va a ser fijo, sino que va a ser, digamos, variable. Entonces, eso le va a hacer que su portadora, digamos, pueda ajustarse a los requerimientos, ¿ya? De eso se trata el 5G a nivel de la parte de radio, ¿no? Tenemos lo que hablamos también antes, ¿no? De el bandwidth part. Ese bandwidth part lo que va a hacer es que, por ejemplo, en LTE, fíjense que era fijo, ¿no? Esa parte del ancho de banda. Pero en el New Radio, ¿ya? Vamos a tener, cuando vean NRFR1 se refiere a las frecuencias que están por debajo de los 6 gigas, ¿no? Y el FR2 son las que están por encima, ¿ya? Con las que van a tener un ancho de banda mucho mayor. Entonces, fíjense, la portadora, digamos, como tal, en el New Radio, ¿ya? Fíjense que todas son como, la base es el LTE, ¿ya? La base es el LTE. Las demás van a ser como unos subgrupos, ¿ya? De esa portadora y pueden tener anchos de banda mucho mayores, ¿ok? Y ¿cuándo vas a usar una? ¿Cuándo vas a usar otra? Bueno, depende del caso de uso, ¿ya? Que estés utilizando, ¿ya? Eso tiene que ver con, sobre todo, las frecuencias en las que estés trabajando, ¿ya? Ok. Aquí vamos a ver también, digamos, las opciones del core, ¿no? Las opciones del core porque hablamos, ¿no? Que tiene mucho que ver el 5G, todo lo que es el core, ¿no? Con el standalone y el non-standalone opción 3. Aquí vemos, ¿no? Que, por ejemplo, para tú tener el core con el core 4G y el 5G non-standalone New Radio, aquí tengo, ¿no? Vemos que tengo mi radio base LTE, voy a tener una interfaz X2, ¿ya? Con mi, G-Node B, así se le llama, ¿ya? Al nodo 5G, el G-Node B, ¿ya? Y el nodo 5G igual va a tener sus interfaces, ¿no? Hacia el EPC. Aquí lo hemos representado por el S-Gateway, ¿ok? Y el P-Gateway, ¿ya? Y vemos cómo se da, digamos, esa comunicación. Cuando yo tengo el core en standalone, ¿ok? Tengo mis G-Node totalmente, digamos, separados, aunque puedo tener una interfaz, como siempre, entre los nodos, ¿no? En este caso se llama la interfaz XN. Y puedo tener, digamos, diferentes servicios que van asociados al Core 5G. Ah, pero aquí lo interesante es que en este Core 5G tenemos diferentes módulos, ¿no? O diferentes elementos. Tenemos AMF, PCF, SMF. ¿Qué son esos elementos? ¿No? Entonces, vamos a verlos un poquito acá en esta tabla para tratar de hacer una comparación muy rápida, ¿no? Entonces, por ejemplo, el AMF se refiere o tiene las funciones del MMI, por ejemplo. El SMF tiene las funciones de un MMI y un P-Gateway. El UPF, por ejemplo, tiene las funciones de un S-Gateway y P-Gateway. El PCRF, ya que conocemos del 4G, o mejor dicho, el PCF tiene las funciones del PCRF. Y así, ¿no? ¿Cuáles son las funciones nuevas, ¿no? Que podemos decir como nuevas, son estas, ¿no? El NEF, NRF,
y NSSF. ¿Ok? Entonces, de estas quiero destacar sobre todo la parte del NSSF, que sería el Network Slice Selection Function. ¿Ok? Siempre para garantizar lo que son los servicios y todo lo demás y todos esos temas en la red 5G, hay una función que es primordial, ¿no? Que la van a escuchar mucho, que es el network slicing, ¿no? Entonces es como que tomas una rebanada de red como tal, le vas a aplicar como un Service Level Agreement, ¿ya? Que va a tener, digamos, por ejemplo, la municipalidad de una ciudad, digamos, quiere tener una rebanada de esa red 5G para poder tener su servicio de transmisión de datos o de localización de los buses, por lo menos en la ciudad, y requiere su red 5G. Entonces, se le van a dar unas características específicas a ese servicio de red, ya a esa parte de la red o a ese slice de red para poder proporcionar los servicios que necesita con los estándares que necesita, como tal, ¿no? Valga la redundancia. Mira, yo necesito una latencia tal, necesito una velocidad tal, y todo eso se define. ¿Ya? Y se define a nivel de software, ¿no? Y ese es un punto que también es muy importante, y es que todo el tema del Core 5G, ¿ya? Está virtualizado. ¿Ok? Eso significa que no está asociado, todos estos equipos que vimos, el AMF, el SMF, no está asociado a un equipo como tal, ¿no? Lo que llaman un bare metal. O sea, tengo acá un gabinete con algo, no. Sino que puede estar en un data center con un hardware que puede ser cualquiera, ¿no? Un hardware, lo que llaman COTS, ¿no? Eh, como decir, off the shelf, ¿no? Un hardware off the shelf, que puede ser cualquier tipo de hardware, pero que funciona con un software, ¿ya? Que es lo que le da la aplicación, ¿no? Como tal. Y ese software, digamos, puede estar, o ese hardware puede estar, o puede tener esa aplicación en el cloud, ¿ya? Entonces, todo esto es como la cloudificación del core, ¿no? Y es un tema que es un aspecto importante en lo que es para los operadores porque muchos están en desarrollo, ¿no? Deben desarrollar esa infraestructura, digamos, de data center, ¿no? Hacer sus VNF, ¿ok? Sus Virtual Network Functions, ¿ok? Y hacer de cada equipo de red una función virtual, ¿ok? Eso le permite, digamos, tener, orquestar, digamos, lo que son las diferentes capacidades que necesitan en la red para proporcionar el servicio. Entonces, bueno, es un vistazo muy corto, ¿ya? Al 5G hay mucho más y bueno, daría para dar muchos más cursos, pero hasta aquí llega la presentación, ¿no? Entonces, si tiene alguna pregunta, consulta, quedo a la orden. Muchas gracias, ingeniero Hugo. Ya saben, los asistentes nos pueden realizar las preguntas por escrito o dando clic a la manita para habilitarles el micrófono. Le vamos a habilitar el micrófono al ingeniero Manuel Antonio Oñate. Adelante, ingeniero, es tan amable, le da clic a su micrófono. Listo, bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas Sí. tardes, ingeniero, adelante. Buenas noches, gracias. Muy interesante la presentación, muy ilustrativa, muy bueno para uno pues adquirir ahí el conocimiento general. Y solo una pregunta. Digamos, el 5G, ¿cuándo lo tienen, digamos, cuándo se va a implementar en Colombia, mejor dicho? Ya, en Colombia, ya, sí que ha habido, del conocimiento que tengo, ya en la mayoría de los países ya existen trials, ¿no? O sea, ya ha sido probado y todo esto, pero entiendo que hay un tema de espectro, ¿no? Que tiene que revisarse. Entonces, creo que los despliegues como masivos están todavía supeditados por eso, ¿no? Si no es que ya se están dando. Tengo que actualizar un poquito más en esa información. Yo, de lo último que vi, sí estaban los planes en Colombia específicamente para hacer justamente el despliegue, ¿no? Con los operadores y se estaba dando
ese espectro, ¿no? Pero no tengo mayor información de qué avances hay en un despliegue como tal. Te podría decir, por ejemplo, en Chile sí está, ¿no? En Chile sí hay una normativa ya desde hace bastante tiempo y hay un despliegue, hubo un despliegue bastante rápido, ¿no? Un rollout bastante rápido. En Colombia no te sabría decir exactamente, pero ahí habría que ver normalmente con los operadores o con el ente regulador, ¿no? Sobre todo, para ver si ya, digamos, lo que son el espectro como tal, o las franjas de espectro ya han sido liberadas. Hay unas que podrían utilizarse para ese servicio si es que, digamos, por ejemplo, eh, ciertas frecuencias ya no las dejas de usar, ¿no? Para ciertas tecnologías, entonces podrías como reutilizar para el 5G, digamos. Pero la idea es que haya un nuevo espectro que te permita utilizar el millimeter wave y se puedan hacer los desarrollos como tal, o sea, de las implementaciones, ¿no? El rollout como tal, ¿no? Que es el despliegue masivo ya, ¿ok? Eso es lo que te podría decir. No tengo más información de Colombia, pero sería eso. Vale, perfecto. Y bueno, la última pregunta es que pues uno ve por ahí muchos movimientos por Telegram y todas esas cosas anti 5G y toda la cosa. Que digamos, si hay algunos estudios o algo, digamos, supongo que como van a transmitir, o sea, van a densificar, digamos, las áreas urbanas, supongo, con Ya. mayores antenas y todo para mejorar el tema de la transmisividad o la cobertura. Ya. Si estas, digamos, antenas tienen algún efecto nocivo sobre la salud o sobre las personas, o si de pronto tiene algún conocimiento de eso. Claro, ese tema es álgido, ¿no? Siempre toca. Te digo, el despliegue normalmente se da de dos maneras, ¿no? O por la tecnología se va a dar como de dos maneras. Una puede ser utilizar en los sitios antenas que sean más eficientes, ¿no? Que es con lo que tenemos con el Massive MIMO, ¿ya? Después puedes investigar un poco más ese tema, que es bien interesante, ya que es con un sitio vas a tener, digamos, antenas que va a ser, inclusive pueden ser hasta de menor tamaño, ¿no? Que las que hay ahorita, pero te van a servir, pero son antenas activas. Entonces te van a dar, eso no significa que radien más energía o que sean más peligrosas, sino que van a permitir una mejor conectividad, ¿ya? O mayor capacidad, ¿ya? Y mejorar también la calidad en algunas zonas, ¿ya? Digamos puede ser una antena hasta más pequeña que las que existían anteriormente. Eso por hablar de tamaños. ¿Ya? Otra forma de hacer el despliegue es sí, que tiene que haber más sitios, ¿ya? Seguramente se buscarán más sitios. Hay zonas en donde tal vez no sea necesario eso, por el Massive MIMO, y hay otras zonas en donde sí podrá ser necesario. En todo caso, ¿ya? Siempre hay unas especificaciones técnicas respecto a las radiaciones no ionizantes y controles que tienen que cumplir todos los equipos, ¿ya? Y todas las implementaciones, ¿ya? Que se hagan siempre. Entonces, lo que te puedo decir es que el tema es más o menos como siempre ha sido, ¿no? Siempre tiene que haber un control sobre eso. Normalmente ese control lo lleva el ente regulador, ¿ya? Y el mismo plan, la misma planificación de los sitios tiene que regirse por las normas, ¿no? Normalmente se pueden hacer, ¿no? Visitas a los sitios, ¿no? O el ente regulador lo hace y hace unas mediciones de campo, ¿no? Para ver lo que son el tema de las reacciones no ionizantes, que los sitios cumplan, y esos sitios normalmente tienen que ser aprobados, ¿no? Siempre por el ente regulador. Entonces, la situación, la verdad, no ha cambiado mucho en ese aspecto, ¿no? Y no diría que pueden ser más peligrosas o no. Los cuidados tienen que tenerse como siempre, ¿ya? Como siempre se han tenido, ¿ya? Y estar muy atentos a lo que son las emisiones de campo en los sitios, ¿no? Eso sí, como siempre. ¿Respondí? Sí, sí, Siempre que perfecto, ingeniero, muchas gracias, muy amable.
Siempre queda así, pero sí, sí, queda tranquilo porque sí, hay normas que son muy específicas, ¿no? Al respecto de las radiaciones no ionizantes y cuáles son los valores de campo máximos que puedes tener en la zona. Y eso tiene que ser siempre medido y siempre tiene que estar controlado. Eso es la parte que en realidad tiene que controlarse, más que la tecnología como tal, ¿no? La tecnología, digamos, siempre va a superarse, ¿no? Y siempre se va a buscar la eficiencia energética. Entonces vas a buscar siempre transmitir a menos potencia. Eso es algo muy bueno, sobre todo en los móviles. En los móviles es más peligroso todavía porque el móvil te lo pones en la oreja. Bueno, y ahorita menos porque las aplicaciones son más que todo datos, ¿no? Ese lo tienes en la palma, ¿no? Entonces, en ese caso, sí son el diseño y todo el uso de la energía, digamos, de la potencia en el móvil es crítico, ¿no? En el UI, porque eso es algo que lo tienes, digamos, bien cerca del cuerpo. Eso sí afecta bastante. Igual que los sensores, por eso todos son de larga duración de batería y poca potencia, baja potencia. Eso es bueno que ocurra. A diferencia de los equipos que habían antes, de 20 watts, 5 watts, eso es muchísimo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, ¿Consultor? muchas gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta al ingeniero Cristian Antonio. En Latinoamérica, ¿qué países tienen despliegue 5G en gran porcentaje? Mira, en Chile hay bastante. En Uruguay sé que también está un despliegue porque hace bastante tiempo tenían. En Brasil ahorita se hizo tengo entendido de lo que recuerdo, ya se hizo la subasta, ¿no? Se dio ya el espectro y todo eso, entonces ahí va a ser un despliegue grande. No sé qué tan grande está ahorita. Creo, no tengo mayor información de despliegue. Ahorita te podría decir que en Chile sí es grande. Es bastante grande el despliegue, es masivo. Y en Uruguay debe haber también. Argentina también debe ir por ahí, pero Chile me parece que es el que lleva la delantera en ese caso. Tenemos una El consulta Ecuador de debe, Viviana debe García. la ¿Qué más tan completa. avanzados estamos en Colombia para el 5G? Es decir, si tuviéramos equipos telefónicos celulares de 5G, ¿ya los podríamos usar? Esa es buena pregunta. Seguramente que ya hay equipos ahí que soportan el 5G. Tal vez solo necesitan el firmware que se les podría cargar, digamos, vía aire, ¿ya? O habilitarlo para que cualquier teléfono que tengan, digamos, un iPhone o un Samsung o un Huawei, lo que sea, pueda funcionar en 5G. ¿Ya? Muy seguramente ya hay algunos dispositivos de esos. Pero habría que ver cuál es el ecosistema, ¿no? Cómo está el ecosistema de los móviles. Eso los operadores lo conocen, ¿ya? Pero sí, seguramente podrían tener, lo que sí les digo, seguramente podrían atender los casos de uso, los primeros, por lo menos del ENBB, ese que es un throughput muy alto, seguramente lo podrían atender, ¿ya? Habría que ver cómo es el ecosistema, ¿no? Qué cantidad de móviles, de UIs, están por ahí disponibles que sean 5G, ¿ok? Seguramente muchos ya están porque se introducen ya de hace bastante tiempo. Si estamos hablando que el release 15, que estaba del 2017, 2018, imagínense cuántos teléfonos, cuántos UI hay que puedan tener esa capacidad. Yo de repente los puedo invitar a visitarse una página que se llama GSM Arena. Entonces ahí pueden de repente buscar los móviles y sus características, ¿ya? También la página del GSMA puede existir de repente alguna relación o una estadística que te pueda decir en algún país específico cuánto hay, ¿ya? Pero ahí sería de buscar. Pero sí debe haber móviles por lo menos para cumplir con los casos de ENBB, seguro que hay, ¿ya? Tal vez algunos sensores, habría que revisar esa estadística con los operadores. Tenemos una consulta al ingeniero Cristian Antonio. Si 4G aún falta desarrollarse, ¿la evolución a 5G usando 4G no logrará el máximo rendimiento? Para lograr un MS para una URL, creo que va de la mano de Edge Computing o fibra en ciudades. ¿Qué opinas? A ver, sí, va de la mano, el LTE siempre va a ir de la mano con el 5G, ¿no? De hecho, el Veras Key Advance
y todos los, digamos, van a estar upgrades, ¿no? Para poder hacer lo que hablamos antes del non-standalone, ¿no? Con el 5G. O sea, tiene que haber un upgrade en la radio base, en el eNote B, para que pueda usarlo junto con el gNote B y puedan salir, ¿no? Así en non-standalone. Entonces, eso siempre va a existir. El Long Term Evolution lo dice todo en la frase. El LTE es el Long Term Evolution, es la evolución a largo plazo. Eso va a estar por bastante tiempo. Sin embargo, lo que tú puedes ver es que en el 5G tú puedes operar o haber facilidad en prácticamente todo el espectro de frecuencias que usan ahorita. Entonces, lo que va a pasar cuando vaya viniendo el 6G es que la idea es que todo eso esté fuera y te quedes con tu 5G, básicamente. Sí, hay muchos otros factores que tienen que ver con el desarrollo del 5G, pero el LTE es primordial, o sea, todas las redes, o sea, digamos, al LTE le queda mucha vida todavía, le queda mucho, 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 porque las primeras implementaciones van a ser del 5G van a ser sobre el LTE, ¿no? En non-standalone. Entonces seguro ahí va a estar eso durante mucho tiempo. Lo que sí es que el 3G y el 2G sí tienen que salir, porque tienen que ceder sobre todo el espectro, que es un espectro que está ya para la tecnología que hay ahorita muy usado de manera muy poco eficiente. Entonces eso sí tiene que salir. Los operadores tienen que ocuparse, digamos, en tratar de ir cerrando esa brecha. Pero claro, también tiene que ver con el despliegue, ¿no? Mejor dicho, con el ecosistema, con los terminales que tenga la gente. Ese es un tema interesante. El No ingeniero sé si está de acuerdo. Gerardo nos pregunta, hola, ¿tendrán algún estimado de tiempo de vida para el 3G? 3G ya hay muchos noticias viejas. Eso ya tiene que salir. Porque no es, digamos, eficiente, ¿ok? El punto es que hay muchas personas y muchos radiomodems que todavía quedan en la calle que usan esa tecnología, ¿no? Y no solo eso, que la inversión que han hecho los operadores por ejemplo, en el core y demás elementos de red ha sido fuerte. Entonces, eso también hay que considerarlo, ¿ah? Porque para que exista, digamos, todos esos cambios, ¿ya? Tiene que haber la capacidad suficiente para ingresar a todos esos suscriptores que son actualmente, por lo menos, digamos, solo 3G, ¿ya? Pero sí debe cambiar porque por lo menos a 4G. ¿Para qué? Para que tengas, ya abandones la parte de lo que es la voz conmutada, ¿no? O sea, los servicios de voz, el CIES, que ya lo abandones y vayas a IP, ¿no? O sea todo PS. Entonces, eso va a ser digamos, te hace utilizar los recursos de una manera un poco más eficiente. Pero como les dije antes, hay una inversión también fuerte que han hecho los operadores, ¿no? En todo el equipamiento que hay. Y todavía tiene que de repente seguirse usando hasta que exista la demanda también del servicio. Lo que hay que hacer es como irla incentivando, motivando para que las personas ya vayan cambiando. Eso puede ser más o menos difíciles dependiendo de la situación de cada país, región, etcétera, ¿no? Pero sí, lo que es el 3G y el 2G ya deben darlo como ya de salida, ¿no? Nos escribe el ingeniero Juan Andrés. Buenas noches. ¿Existe alguna estratificación para el uso del 5G en Colombia? No que yo lo sepa. ¿Estratificación en qué sentido? No, no, ahí no entendí muy bien. Pero no creo que yo conozca ninguna, ¿ya? De repente que en una zona o en otra, de repente, ¿no? Si a eso se refiere. Normalmente los primeros sitios 5G van a ser en los hotspots, ¿no? En los sitios donde van a ser como zonas de alta experiencia, ¿no? Donde realmente se requiera, ¿no? Y donde haya también el ecosistema. O sea, de nada te sirve poner un gNodeB en un sitio de repente rural donde no hay suficiente cantidad de móviles para eso. Sin embargo, si se implementan, digamos, diferentes tipos de soluciones, por ejemplo, como lo que hablamos antes, ¿no? Del eNBB, que puede ser llevar lo que es, y eso va unido al tema de transporte, que no lo conversamos acá, pero es bien importante, ¿no? La parte del transporte, ¿no? Transmisión. Por lo menos en comunidades rurales, donde necesites tener internet de banda ancha, lo podrás llevar seguramente más fácil con el 5G que de otra manera, que con fibra o lo que sea, ¿no? Sin embargo, la red de fibra va a ser necesaria obviamente, para hacer esas interconexiones, ¿no? Del backbone.
Entonces ahí ya entra en otro tema también, ¿no? Que hablamos del 5G y del RAN y del core, todo muy bien, pero todo eso tiene que tener un transporte y esa parte también es crucial en el 5G. ¿No? Es lo que te va a determinar que en algunas zonas puedas o no tener 5G, ¿no? Si es que hablamos de repente de estratificación en ese sentido. Las ciudades obviamente tienen sus anillos de fibra y demás, entonces va a ser muy fácil, mucho más fácil hacer ese tipo de despliegues en esas zonas. Ingeniero, por falta de tiempo, vamos a dar la última pregunta. Tenemos bastantes. Del ingeniero Cristian Antonio. ¿Se puede aplicar 5G en banda de frecuencia libre a modo de trial? Que esa es una muy buena pregunta. Sabes que en la actualidad para LTE ya existe, ¿ya? Lo que se llama el LAA, ¿no? El LTE Plus, el LTE más LAA, que es usar banda no licenciada, la banda del Wi-Fi, ¿no? De los 5 gigas. ¿Ya? Entonces esa es una forma de usar un espectro no licenciado. Claro, como está en esa misma banda del Wi-Fi, es un tema, ¿no? Porque no está controlado, pero te sirve en el downlink, ¿ya? Entonces, en el 5G, ahorita no me viene a la mente exactamente las bandas no licenciadas, pero no es descabellado su uso, ¿no? Podría llegar a usarse una banda no licenciada para eso, pero no te atino exactamente en el 5G a comentarte. Desde el punto de vista de 4G, sí existe, te puedo decir que sí existe uso de la banda no licenciada, ¿ya? Te quedo debiendo la parte del 5G en no licenciado. Muchas gracias, ingeniero Hugo. Vamos a dejar ahí para respetar el tiempo de nuestros asistentes y el tiempo suyo también, ingeniero. Agradecerle por esta conferencia, por la información que nos brindó y que le brindó a nuestros asistentes. Esperamos volverlo a tener con nuevas actividades. Desearle una feliz noche a usted y a todos nuestros asistentes. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes. Nos quedamos cortos, la verdad que da para conversar mucho y bueno, sigan investigando, sigan informándose y bueno, aquí a la orden, ¿ya? Muchas gracias, hasta luego. Feliz noche para todos y recuerden que las memorias se van a compartir. Al finalizar la conferencia, no olviden diligenciar la evaluación del conferencista. Feliz noche para todos.